Hola chicos, buenas noches. Aquí le voy enviando la grabación de la clase de tuberculosis que la vamos a dar de manera presencial el día martes para no retrasarnos mucho con los temas, ¿ya? Bueno, empezando. Cuando hablamos de tuberculosis hay que tomar en cuenta que es una infección crónica causada por el complejo Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Es más que todo, produce un proceso infeccioso de predominio pulmonar, pero también puede producir diseminaciones de tipo extrapulmonar. Ya se transmite por vía de aerosol, ¿no? A través de las gotitas de fluje, a través de la tos, hablar, cantar, gritar, ¿no? Eh, el desarrollo del proceso infeccioso crónico depende también totalmente del proceso inmunitario del paciente. ¿Ya? Y desde el punto de vista sanitario requiere una búsqueda activa de los pacientes sintomáticos respiratorios, el aislamiento de los mismos una vez identificados y la determinación de tratamientos acordados con tratamiento específico para estos pacientes con tuberculosis, ya sea pulmonar o extrapulmonar. A partir de eso, el primer concepto que debe quedar claro son los llamados sintomáticos respiratorios, ¿no? Todo paciente que viene con tos productiva de igual o más de 2 semanas no debe a este nos- nosotros debemos tener la alerta ya justamente de identificar a los pacientes con alta probabilidad de tuberculosis, ¿no? Paciente sintomático respiratorio puede ser tuberculosis hasta que se demuestre lo contrario, por lo menos desde el punto de vista en el área donde nos desarrollamos, ¿no? Entonces tenemos un paciente con sintomático respiratorio, pero obviamente asociado a otras características como síntomas constitucionales, más factores de riesgo, bueno, habrá que descartar tuberculosis, ¿no? El agente etiológico, pues el agente etiológico viene a ser el complejo Mycobacterium tuberculosis. Este tipo de gérmenes o bacterias tienen una pared rica en lípidos. Eso explica su resistencia a los antibióticos, a la antibioticoterapia que usamos frecuentemente para otro tipo de bacterias típicas, ¿no? Además de que se identifica a través de una tinción especializada, que es la tinción de Ciel-Nielsen. No se los puede identificar con la tinción de Gram, ¿no? Y también es un determinante para su persistencia y su cronicidad, ¿no? Viene a ser un bacilo aerobio de crecimiento lento y viene a ser una membrana que es ácido alcohol resistente, ¿no? Las características de estas bacterias que importan desde el punto de vista clínico, que son bacterias de predilección por áreas con alta concentración de oxígeno, es por eso que radiológicamente afecta principalmente los ápices. A nivel de la membrana basal, pues la pared es rica en ácidos micólicos, lo cual disminuye la permeabilidad a nivel de su membrana celular. Sobrevive esta membrana, esta disminución en la permeabilidad de la membrana celular le permite sobrevivir dentro de los macrófagos y por lo tanto desarrollar justamente este crecimiento lento y cuadros crónicos, ¿no? Justamente asociado a este crecimiento lento, pues los cultivos para la identificación de estos gérmenes tardan semanas, ¿no? Generalmente 21 días, sin tomar en cuenta el proceso de reporte posterior, ¿no? Dentro de las implicaciones prácticas, bueno, hay que tomar en cuenta que VAR positivo, ¿ya? Bacilo ácido alcohol resistente positivo, no siempre identifica la especie, ¿ya? Solamente nos hace identificar que es un bacilo ácido alcohol resistente, pero habrá que ver si es qué tipo de especie sería, ¿no? Para el complejo de Mycobacterium. Para la identificación de la especie, bueno, hay otros exámenes complementarios que vamos a ver más adelante, ¿no? El tratamiento de estos pacientes con tuberculosis pulmonar y extrapulmonar es un tratamiento prolongado y combinado. Generalmente, no generalmente, sino el tratamiento específico para estos pacientes no se basa en una monoterapia, ¿no? El cultivo y la sensibilidad justamente son esenciales para determinar aquellos pacientes con alto riesgo de resistencia, los MDR y los XDR, ¿no? El Mycobacterium bovis, de todo el complejo Mycobacterium, el Mycobacterium bovis es naturalmente resistente a la piracinamida, por ejemplo, que forma parte del tratamiento específico para estos pacientes. La transmisión es aérea para la diseminación de este germen. El contacto, bueno, el contagio depende del caso fuente, del paciente portador, del ambiente, si es un lugar aireado, un ambiente buen ventilado o es un área con bastante hacinamiento. ¿No? Y el tiempo.
que va a eliminar justamente estos VAR o estos bacilos ácido alcohol resistentes a través, justamente permanecen suspendidos en los espacios cerrados principalmente, ¿no? El ambiente de riesgo, por lo tanto, son los lugares hacinados, ¿ya? Áreas mal ventiladas, el contacto estrecho con el paciente que porta el bacilo y el retraso diagnóstico justamente de la presencia de un paciente con tos productiva de más de 2 semanas y donde perdamos el tiempo en intentar diagnosticar otras cosas, ¿no? Y no sospechar de entrada tuberculosis. Ojo, no todos los pacientes, obviamente, con tos productiva de más de 2 semanas es tuberculosis, ¿no? Pero es importante descartar justamente este diagnóstico por el área endémica y el grupo etario que manejamos. No todo contacto obviamente produce enfermedad, depende de muchos factores, no solamente la exposición y la inhalación de los aerosoles, sino también el tema de la inmunidad celular de los pacientes, ¿no? El bacilo llega al alveolo y desarrolla el proceso infeccioso. Inicialmente produce un proceso inflamatorio que lo vamos a identificar como en la formación del granuloma, que es compatible con la fase de latencia y generalmente asintomática u oligoasintomática. Generalmente la fase de la enfermedad, que es la progresión a la fase primaria y la reactivación, generalmente hay que tomar en cuenta que estos pacientes que desarrollan la enfermedad son pacientes que tienen algún trastorno en el cual la inmunidad celular del propio paciente permite justamente el desarrollo de progresión primaria y la reactivación de Mycobacterium en tuberculosis. Por lo tanto, aquellos pacientes que tienen un sistema inmunológico óptimo, pues probablemente no desarrollen el proceso de enfermedad, pero sí pueden tener o desarrollar los granulomas y entrar en la fase de latencia, ¿no? Muchos pacientes son portadores justamente de estos bacilos, pero son asintomáticos y cuando entran en una fase de estrés agudo, estado de inmunosupresión, uso crónico de corticoides, pues se reactivan estos bacilos. Riesgo de infectarse, factores exógenos, tenemos la carga bacilar, la duración del contacto, las áreas ventiladas y o poco ventiladas y la densidad poblacional. Factores endógenos que que aumentan el riesgo de desarrollo de este proceso infeccioso, bueno, son los pacientes con cualquier trastorno de inmunosupresión, como los pacientes con VIH, los pacientes con uso crónico de corticoides, los pacientes con trastornos neoplásicos de nutrición, diabetes, enfermedad renal crónica y edad extrema. El bacilo, al tener una membrana con una permeabilidad reducida gracias a los ácidos alcohol, gracias a los ácidos a los ácidos micólicos, le permite al bacilo sobrevivir dentro del citoplasma del macrófago, ¿no? La secuencia fisiopatológica pues inicia en el proceso de inhalación de los bacilos y la llegada de los bacilos al alveolo, donde va a ser fagocitado justamente por los macrófagos alveolares y gracias a esta disminución de la permeabilidad celular, estos bacilos se van a multiplicar a nivel intracelular, se van a multiplicar dentro del macrófago, ya que no van a hacerlo, ya el macrófago lamentablemente no va a lograr eliminarlos a través de sus lisosomas. Posteriormente, esto desarrolla la activación de linfocitos T y otros macrófagos para iniciar la fase de contención o la formación del granuloma, ¿no? Que inicia la fase de latencia y obviamente con el periodo prolongado de tiempo, estos granulomas pueden entrar en necrosis gaseosa y determinar el inicio del desarrollo de las cavernas. Ahora, ¿por qué la tuberculosis se reactiva en estos pacientes justamente que están en fase de latencia o granuloma? Depende mucho de la enfermedad perdón, de la inmunidad y de la efectividad justamente del sistema inmunológico y la efectividad también de los macrófagos en cuanto a la activación de los linfocitos T. Los ejes que protegen justamente ante esta reactivación tenemos las interleuquinas 12, los linfocitos T, TCD4, interferón gamma y la activación de los macrófagos por el interferón, así como también el factor de necrosis tumoral alfa que mantiene estable el granuloma. Cuando estos factores fallan, ya sea ante un paciente con inmunosupresión por VIH avanzada, por inhibidores de los factores de necrosis tumoral, los pacientes post-trasplante, el uso crónico de corticoides o patologías de inmunosupresión o de base como desnutrición, diabetes, enfermedad renal crónica, pues permite entrar en esta fase de reactivación. El resultado de esta fase de reactivación pues van a ser formas diseminadas, tuberculosis miliar, tuberculosis extrapulmonar o secuelas, así como las cavitaciones, ¿no?
En el caso de las cavitaciones, bueno, no es que no están presentes, pero son generalmente menos usuales en los pacientes inmunosuprimidos, ya que recordemos que los granulomas justamente son la manifestación de la activación del sistema inmunológico y la contención justamente de estos bacilos dentro del granuloma. Por lo tanto, en el paciente con inmunosupresión van a tener un sistema inmunológico bastante reducido y por lo tanto esta formación de granuloma va a estar reducida. Y bueno, obviamente esto se va a asociar a mayor mortalidad ante un diagnóstico tardío. La fórmula evolutiva, tenemos la tuberculosis primaria, que es la que ocurre tras la infección inicial, más frecuente en niños inmunosuprimidos, puede ser subclínica, puede desarrollar adenopatías o puede desarrollar en fases iniciales, inclusive diseminada de acuerdo al estado inmunológico del paciente. La infección latente, que viene a ser generalmente una fase asintomática o oligoasintomática, donde disminuye justamente el riesgo de contagio. La prueba cutánea de tuberculina y ensayo de liberación de interferón gamma, que generalmente se desarrolla clásicamente en adultos. Generalmente es donde se inicia la fase de reactivación o reinfección y es donde empezamos donde el paciente empieza a manifestar desde el punto de vista radiológico lesiones a nivel de alta contagiosidad. Los factores de riesgo para la progresión pues vienen a ser los trastornos en los cuales el sistema inmunológico se vea deteriorado. Cuando el componente de la inmunidad celular se reduce, pues el riesgo es mayor justamente para la fase de reactivación o postprimaria, ya sea pacientes con VIH, especialmente en fase SIDA, un recuento de CD4 bajo, el uso crónico de corticoides, los que trabajan, por ejemplo, en las minas que pueden desarrollar silicosis, diabetes, los pacientes diabéticos, los pacientes con falla renal crónica, y el contacto estrecho e infección. El cuadro clínico clásico que viene a ser relacionado con la tuberculosis pulmonar generalmente suele ser una clínica subaguda, progresiva e inespecífica. Va a ir asociado a síntomas constitucionales bastante inespecíficos como la fiebre. En el caso del paciente de tuberculosis pulmonar es una fiebre generalmente vespertina, es decir, en la tarde, al finalizar la tarde asociado a sudoración nocturna, pérdida de peso, hiporexia, anorexia, astenia, dinamia y malestar general. Y los síntomas respiratorios, bueno, lo clásico, la tos productiva por más de 2 semanas, expectoración crónica, hemoptisis, dolor torácico o disnea si hay enfermedad ya extensa. Hay que tomar en cuenta que la ausencia de hemoptisis o cavitación no descarta el diagnóstico de tuberculosis. En el caso de la tuberculosis extrapulmonar, pues puede comprometer prácticamente cualquier órgano. Los sitios frecuentemente afectados puede ser una tuberculosis ganglionar, una TB pleural, una meningitis tuberculosa, una tuberculosis osteoarticular que puede desarrollar la enfermedad de POT, por ejemplo, y la tuberculosis genitourinaria. En el caso de la tuberculosis miliar, la tuberculosis pericárdica y la meningitis tuberculosa son formas más graves justamente de tuberculosis extrapulmonar. Generalmente se desarrollan por diseminación hematógena, lo cual aumenta su morbimortalidad y más aún el desarrollo de secuelas. La tuberculosis miliar generalmente asociado a fiebre persistente, prolongada, pérdida de peso más marcada, patrón micronodular en la radiografía de tórax difuso bilateral, más frecuente en inmunodeprimidos. La tuberculosis pericárdica generalmente se desarrolla con neurales, desarrollando hidrocefalia y que generalmente requiere tratamiento específico de 12 meses asociado a uso de corticoides con el tratamiento específico. La presentación atípica, generalmente en los pacientes inmunodeprimidos secundarios a virus de inmunodeficiencia adquirida más tuberculosis, generalmente hay que tomar en cuenta que la reducción de CD4 es inversamente proporcional al compromiso de la tuberculosis extrapulmonar. Es decir, que a menor CD4, mayor compromiso pulmonar o mayor compromiso secundario de la afectación de la infección por Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Puede ser pulmonar, también puede ser extrapulmonar, obviamente, ¿no?
En este caso hay que tomar en cuenta, mientras menos activa sea la inmunidad celular del paciente, bueno, menos cavitación, ¿ya? Menos cavitación, pero sí mayor avance de la enfermedad. Mayor frecuencia de tuberculosis extrapulmonar y tuberculosis diseminada si es que hay mayor compromiso del sistema inmunológico. La radiografía usualmente puede inclusive estar normal o tener patrones atípicos, ¿no? Que pueden pasar desapercibidos en algunos casos. Los riesgos de síndrome inflamatorio de reconstrucción inmune está latente o presente al iniciar tratamiento antirretroviral asociado a tratamiento. Puede ser una prueba de VIH a todo paciente con tuberculosis. Ya, eso hay que tomar en cuenta. Todo paciente con tuberculosis hay que hacer prueba de VIH para descartar, coordinar el inicio del tratamiento antirretroviral y asociarlo con el tratamiento específico, ¿no? Se debe hacer la terapia coordinada para ambas patologías, pero siempre monitorizando efectos secundarios, falla hepática principalmente, o algún otro signo de toxicidad para ir modificando el tratamiento de uno u otro. Vigilar las reacciones adversas a fármacos antituberculosos y las interacciones farmacológicas si es que el paciente tiene alguna otra medicación habitual recibiendo y no suspender el inmune sin una evaluación previa, ya que la interrupción del tratamiento da mayores probabilidades de que se desarrolle multidrogo resistencia. Para el diagnóstico, todo empieza con la sospecha clínica, ¿no? El examen factual, la entrevista del médico con el paciente, viene a ser el primer abordaje, ¿no? El diagnóstico se pierde justamente cuando no se piensa en tuberculosis. ¿En qué paciente vamos a sospechar tuberculosis? Ante pacientes con tos productiva de más de 2 semanas, con expectoración en realidad, ¿no? Fiebre prolongada, pérdida de peso, hemolisis o dolor torácico, ¿no? Contacto estrecho con pacientes con casos o pacientes positivos para tuberculosis, pacientes con VIH, inmunosupresión, diabetes, silicosis, enfermedad renal crónica, adenopatías crónicas, derrame pleural linfocitario, piuria estéril, ¿no? O meningitis subaguda. En esos pacientes hay que sospechar de tuberculosis. Para confirmar la sospecha, bueno, ¿qué opciones tenemos? Cada prueba responde a una pregunta distinta. Tenemos el estudio de bacilos ácido alcohol resistentes, el cultivo y la prueba molecular. La baciloscopía, que viene a detectar justamente estos bacilos ácido alcohol resistentes, una prueba rápida, económica, útil justamente para evaluar la contagiosidad del paciente. Tiene una sensibilidad limitada y no diferencia justamente las especies de Mycobacterium. Por otro lado, el cultivo justamente de Mycobacterium tuberculosis confirma, ¿no? Confirma en este caso el diagnóstico. Sí, es más lento porque tarda hasta 21 días en salir el resultado. Permite determinar la sensibilidad y resistencia justamente a los fármacos antituberculosos, ¿no? Y es clave en fracasos y recaídas. Y la prueba molecular donde tenemos acá el GeneXpert, ¿no? Es un resultado que sale rápido, ¿no? Se detecta el complejo Mycobacterium tuberculosis y puede identificar inicialmente resistencia a rifampicina. Es útil en sospecha alta. Desde el punto de vista imagenológico, bueno, tenemos patrones orientadores. Generalmente en la fase postprimaria vamos a tener infiltrados apicales, puede haber cavitaciones, lesiones fibronodulares. En la fase primaria puede haber adenopatías a nivel pariliar, mediastinal. Puede existir o no foco pulmonar o derrame. En la fase miliar vamos a ver un patrón micronodular bilateral difuso y en los pacientes con VIH avanzada más tuberculosis pues vamos a ver patrones atípicos, no clásicos y radiografías poco llamativas, ¿no? Imaginológicamente, entonces para que tengamos una idea, ¿no? Tuberculosis postprimaria o pacientes con reactivación de tuberculosis, ¿no? Compromiso apical, puede haber o no cavitaciones en la tuberculosis primaria, donde hay generalmente desarrollo de adenopatías mediastinales o parailiares, donde hay poco compromiso generalmente pulmonar. La tuberculosis miliar, donde hay un patrón bilateral difuso micronodular. Y en el paciente con tuberculosis más VIH avanzada, donde vamos a ver una radiografía típica, básicamente a veces incipiente. El test o la prueba de cutánea de tuberculina y el ensayo de liberación de interferón son útiles para el diagnóstico de infección, no de enfermedad activa, ¿ya? Entonces, la prueba de la tuberculina, que consiste justamente en la aplicación de un derivado proteico purificado,
por vía intradérmica. La lectura se hace, tarda alrededor de 48 a 72 horas. Mide justamente semnificados. El punto de corte es bastante variable, depende mucho de los factores de riesgo y del riesgo que tiene el paciente de desarrollar, así como puede afectarse por eh, pueden salir positivos justamente de la presencia de bacilos de Calmette-Guerin también, entonces es por eso que no es muy específica, ¿no? Y el ensayo de liberación de interferón gamma, bueno, mide la liberación de interferón gamma frente a antígenos específicos, menos interferencias con el bacilo de Calmette-Guerin, ¿ya? Entonces tienes un poquito más de especificidad que la prueba cutánea de tuberculina. Sin embargo, no distingue infección latente de enfermedad activa, ¿ya? Entonces, si el paciente no está con enfermedad activa, puede inclusive salir positivo y hay que interpretar de acuerdo al contexto clínico del paciente, ¿no? Algoritmo para tuberculosis pulmonar, bueno, hay que tomar en cuenta, todo tiene que intentar seguir una guía, un protocolo para tener un orden, ¿no? Entonces, ante el cuadro clínico, la sospecha de un paciente con tos productiva, igual para eso tomaré una muestra de esputo, enviaré a vaciloscopía, posteriormente cultivo, ¿no? Y estudio molecular o GeneXpert. Tomando en cuenta que la vaciloscopía detecta si me detecta el grado de contagiosidad. Por ejemplo, básicamente, por ejemplo, decimos el paciente con tratamiento es VAR positivo, si el paciente es contagioso, por así decirlo. Es VAR negativo, entonces el paciente no es contagioso. Entonces, más o menos para eso nos sirve, por eso evalúa la contagiosidad. El cultivo que hemos dicho previamente, que es el desarrollo de cultivo de Mycobacterium, y el estudio molecular, que es más rápido y que me mide la resistencia, también, que me detecta también resistencia a rifampicina, que a nivel local lo que tenemos es el GeneXpert, ¿no? Imagenológicamente, bueno, tenemos la radiografía de tórax con patrones distintos de acuerdo a si es una postprimaria de reactivación, si es una primaria, si es un paciente con tuberculosis más VIH, en este caso en búsqueda de complicaciones, ¿no? De acuerdo a los exámenes complementarios hay que clasificar justamente si es una tuberculosis sensible, si es una tuberculosis resistente a rifampicina, si es una tuberculosis multidrogo resistente, si es una tuberculosis extrapulmonar y obviamente si va o no asociado a VIH u otros factores de inmunosupresión. Tratar según esquema, ¿no? Según las guías, en este caso las normas bolivianas, ¿no? No iniciar monoterapia, la monoterapia no es efectiva. El tratamiento específico de los pacientes con tuberculosis se basa justamente en una terapia combinada, ¿no? Siempre hay que evaluar el tema de la resistencia justamente para mejorar la efectividad del tratamiento, hepatitis medicamentosa, este, u otra, o el compromiso cutáneo o secundario. Y cuando hablamos de tratamiento específico, justo para en cuenta el Programa Nacional de Control de Tuberculosis, ¿no? Que determina o promulga justamente o apoya en este caso el tratamiento combinado, ¿no? Nunca monoterapia como tratamiento de los pacientes con tuberculosis. La administración de la terapia debe ser de manera constante, de acuerdo al peso y a la adherencia del tratamiento, es decir, al aparecimiento bacteriológico de tuberculosis, justamente para evaluar por qué es importante justamente eh, este tipo de terapia, porque la más asociada a la monoterapia, ¿no? La monoterapia igual me crea resistencia, multidrogo resistencia, ¿no? O resistencia amplia, que es que XDR también. La resistencia prolonga el tratamiento prolongado aumenta el riesgo de toxicidad,
El tratamiento prolongado aumenta los costos, ¿no? Porque en este caso el programa por tuberculosis lo cubre el Estado y el tratamiento acortado directamente observado protege al paciente y a la comunidad. ¿Qué fármacos incluyen el tratamiento específico? Bueno, tenemos la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol. La streptomicina generalmente hay que evitarla en el embarazo justamente por el riesgo de ototoxicidad fetal. Y es un fármaco, bueno, la información es sacada según la bibliografía de base que es de Harrison, pero hay que tomar en cuenta que hoy en día la streptomicina se usa muy poco, ¿no? Básicamente está a nivel local, está retirada inclusive dentro del esquema de tratamiento de tuberculosis. El esquema estándar a nivel local incluye 6 meses de tratamiento, 2 meses iniciales donde va a recibir 4 medicamentos y 4 meses finales o fase de continuación donde va a recibir solamente 2 medicamentos, ¿no? Este esquema estándar está dividido en dos fases. Entonces, la fase intensiva incluye 2 meses donde el paciente recibe 52 dosis y la medicación incluye isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. El objetivo de la fase intensiva es reducir la carga vacilar y disminuir la contagiosidad. Luego inicia, pues, finalizando el segundo mes, finalizando las 52 dosis, inicia la fase de continuación, que son 4 meses, 104 dosis, que incluye solamente isoniazida y rifampicina, donde el objetivo es esterilizar las lesiones y prevenir recaída. Se administra de manera diaria, directamente observado, o sea, el paciente no se le puede dar la medicación para que el paciente vaya a su casa. El paciente tiene que ir a la posta de salud, al hospital, este, a recibir su tratamiento todos los días, de lunes a sábado, y descansa domingo, según la norma boliviana. Seguimiento del tratamiento de tuberculosis pulmonar sensible. La vaciloscopía orienta justamente el cambio de fase, orienta la respuesta del tratamiento y la sospecha de fracaso. Se tendrá que hacer una vaciloscopía a finalizar el segundo mes, una vaciloscopía de control. Si al finalizar el segundo mes la vaciloscopía de control sale positivo, probablemente se tenga que prolongar la fase intensiva un mes más y se tendrá que enviar cultivo de control y prueba de sensibilidad, revisar adherencia al tratamiento y revisar obviamente control de comorbilidades. Al finalizar el tercer mes, si es que se prolongó en la fase intensiva un mes, pasar directamente a la continuación, obviamente después del tema del control, revisar los resultados de cultivo y sensibilidad y si el primero sale positivo, solicitar cultivo y sensibilidad de control, ¿no? Al finalizar el tercer mes, ¿no? Porque el resultado que vimos es del segundo mes y el paciente ya ha recibido un mes más de tratamiento. Y al finalizar el quinto mes, considerar, este, o sea, evaluar justamente los resultados de cultivo y de sensibilidad y resistencia en base a considerar la probabilidad de fracaso al tratamiento hasta demostrar lo contrario. Solicitar pruebas moleculares como el GeneXpert, prueba molecular para Mycobacterium tuberculosis, resistencia a rifampicina, ¿no? Evaluar justamente estos pacientes generalmente ya con multidrogoresistencia tienen que ser evaluados por el comité eh, de manejo y control de tuberculosis, ¿no? Para la tuberculosis extrapulmonar sensible, el tratamiento igual es general y sin, pero tiene algunas excepciones. Generalmente, algunas formas de tuberculosis extrapulmonar requieren 12 meses de tratamiento, ¿no? Pero no todas, ¿no? La tuberculosis extrapulmonar sensible igual incluye 6 meses de tratamiento, una fase intensiva y una fase de continuación, 2 meses la fase intensiva, 4 meses la fase de continuación. El seguimiento principalmente es clínico, la bacteriología es solamente si hay muestra accesible o compromiso pulmonar concomitante y es las excepciones vienen a ser justamente la meningitis, la tuberculosis osteoarticular y la tuberculosis asociada a silicosis, donde el tratamiento específico se prolonga hasta 12 meses, ¿no? Pacientes con tuberculosis más hepatitis crónica o hepatopatía, bueno, el tema de la hepatopatía viene a ser una limitante, ya que cuando el paciente inicia tratamiento específico, uno de los riesgos de reacción adversa a fármacos antituberculosos es el compromiso hepático, ¿no? Por eso se le pide generalmente cada semana o cada cierto tiempo función hepática a estos pacientes. Por lo tanto, el paciente con tuberculosis más hepatopatía o hepatopatía crónica, bueno,
Ya vienen a ser casos especiales porque aumenta el riesgo de hepatotoxicidad. A nivel local, el esquema de referencia es el mismo que la tuberculosis sensible. Debe ser manejado obviamente por especialistas, requerirá obviamente también seguimiento por el Comité de Tuberculosis y RAFA como caso especial y obviamente solicitar pruebas de función hepática basal antes, es decir, antes de iniciar el tratamiento específico y la vigilancia clínica y laboratorial justamente de esta función hepática de manera periódica. Vigilar signos de alarma, justamente hepatotoxicidad como náusea o vómito persistente, ictericia, coluria o dolor en hipocondrio derecho, fiebre o deterioro clínico, suspender y referir si se sospecha de hepatopatía medicamentosa grave. En el caso de las mujeres embarazadas y que están en fase de lactancia, bueno, tratar la tuberculosis activa, proteger a la madre, al feto y a la comunidad. Durante el embarazo, el esquema viene a ser el mismo que una tuberculosis sensible, ya la isoniazida y rifampicina hay que tomar en cuenta que atraviesan la placenta eh, sin demostrarse efectos teratogénicos, evitar en este caso la estreptomicina por su efecto ototóxico y vigilar efectos o signos de hepatotoxicidad y usar peridoxina si corresponde. En el tema de la fase de lactancia, bueno, no separar al niño de la madre, ¿ya? Puede continuar la lactancia del bebé, mantener medidas de bioseguridad, uso de barbijo, por ejemplo, lavado de manos, ¿no? Si la madre aún es contagiosa, evaluar al lactante y los contactos según programa. Y tuberculosis en pacientes o tratamiento de pacientes con tuberculosis en pacientes inmunosuprimidos. La conducta combina su tratamiento antituberculoso más su tratamiento antirretroviral y hay que acentuar la vigilancia por las interacciones medicamentosas, ¿no? Inicialmente recibirán tratamiento específico similar a una tuberculosis sensible. Se tendrá que ofrecer prueba de VIH de control a todo caso con tuberculosis, vigilar reacción adversa a fármacos antituberculosos porque por si el tratamiento específico tiene riesgo de hepatotoxicidad, sumémosle eso, el tratamiento antirretroviral aumenta el riesgo de hepatotoxicidad y peor aún de otras interacciones, ¿no? Y puntos críticos hay que tomar en cuenta, en VIH avanzado la presentación puede ser atípica, no suspender tratamiento antirretroviral ni tratamiento específico por síndrome de respuesta inflamatoria inmune sin previa evaluación, considerar profilaxis y manejo integral de infecciones o de otras infecciones oportunistas aparte de el VIH y la tuberculosis, bueno, y son pacientes con alta mortalidad, ¿no? Si, peor aún, si se retrasa el tratamiento. Tuberculosis drogoresistente. Dentro de la resistencia eh, de la tuberculosis tenemos tres. Los pacientes con tuberculosis resistente a R y los XDR, ¿no? La resistencia combina por completo el pronóstico, la duración del tratamiento y la toxicidad. La tuberculosis resistente a rifampicina, bueno, suelen ser aquellos pacientes que portan una micobacteria que es resistente a este medicamento, a la rifampicina. Puede detectarse por prueba molecular. El GeneXpert justamente detecta la resistencia a este fármaco y debe manejarse como un paciente con alto riesgo de ser un MDR. Los pacientes MDD o tuberculosis multidrogo resistentes, bueno, presentan resistencia al menos a isoniazida y rifampicina. Requiere fármacos de segunda línea, ¿no? Y generalmente el tratamiento es estrictamente observado. De ya el tratamiento de todos los pacientes con tuberculosis es observado, pero en estos casos la observación debe acentuarse mucho más, la vigilancia debe acentuarse en estos pacientes, no solamente con el tema de la fase DOT, sino ya con controles laboratoriales, ¿no? Y pruebas moleculares y cultivos más frecuentes. Y en el caso de la TBXDR viene a ser un MDR, pero con una resistencia adicional extensa. Generalmente puede ser a piracinamida o tambutol. Manejo individualizado ya por el Comité de Tuberculosis, pacientes con mayor riesgo de toxicidad y obviamente menor margen terapéutico, ¿no? Si ya al ser MDR es resistente a isoniazida rifampicina, al ser XDR de los dos, como es piracinamida y etambutol, de los dos que le quedan de sensibilidad, es resistente a uno más. Por lo tanto, de cuatro medicamentos que forman el tratamiento específico, el paciente viene a ser sensible solo a uno. Por lo tanto, el margen de tratamiento es bastante reducido para estos pacientes.
Principios del tratamiento para tuberculosis resistente a rifampicina. Bueno, antes de iniciar hay que tomar en cuenta la firma de consentimiento informado, evaluar comorbilidades, evaluación clínica completa, toma de cultivos y pruebas de sensibilidad, laboratorios basales, es decir, antes de iniciar el tratamiento hay que tomar laboratorios para tener una línea de base en cuanto a las alteraciones posteriores que pueda presentar, electrocardiograma, evaluar pruebas de embarazo si la paciente está cursando con gestación y prueba de VIH, ¿no? Medición de audiometría justamente por los riesgos de ototoxicidad del tratamiento específico, no solamente de primera línea, sino de algunos medicamentos o fármacos de segunda línea también. Evaluación visual y evaluación psiquiátrica según esquema, ¿no? Al menos cuatro fármacos eficaces se debe usar justamente dentro de este tratamiento para resistencia a rifampicina. Se puede incluir fluoroquinolona si hay sensibilidad a esto. Tratamiento igual es diario y observado, ajustar la dosis según peso y según los laboratorios de control y no entregar medicación para domicilio. Tiene que ser observado el uso de estos medicamentos. El esquema estandarizado justamente para estos pacientes resistentes a rifampicina o multidrogo resistentes, según la Guía Boliviana 2019, incluye una fase intensiva de 6 a 8 meses que contiene kanamicina, levofloxacina, etionamida, cicloserina, piracinamida y etambutol, unas 180 o 240 dosis que corresponden a los 6 a 8 meses. Cambiar tras conversión, es decir, cambiar tras dos cultivos negativos separados por 30 días. Y la fase de continuación que dura 12 meses que incluye levofloxacina, etionamida, cicloserina, piracinamida y etambutol, es decir, se quita la kanamicina, ¿no? Que es un aminoglucósido que le da riesgo de otoxicidad y es nefrotóxico, ¿no? Y se tiene que hacer un seguimiento mensual, clínico y bacteriológico, ¿no? Obviamente, además del seguimiento visual que se le hace al paciente cuando va todos los días a su posto de salud a tomar su tratamiento. Y los XDR y casos complejos, bueno, confirmar resistencia con prueba de sensibilidad, evaluar historia farmacológica completa, usar fármacos con probabilidad real de eficacia, ¿no? Vigilar, en este caso, control electrocardiográfico, vigilar prolongación del QT, mielotoxicidad, riesgo de neuropatía, hepatotoxicidad y Rafa grave, ¿no? El tratamiento para estos pacientes de XDR pues incluye igual fármacos de segunda línea, además de otras opciones como la bedaquilina, linezolid, clofazimina, fluoroquinolona, carbapenémicos también, ¿no? Como imipenem, meropenem. La duración y la composición del tratamiento va a depender ya del comité de manejo de tuberculosis y la sensibilidad que tenga el paciente a los fármacos que incluyen este grupo. Y no podemos hablar de tuberculosis y tratamiento específico sin hablar de RAFA, ¿no? RAFA, que viene a ser la reacción adversa a fármacos antituberculosos, debe buscarse activamente. Se le hace laboratorios de control como función hepática de manera periódica a estos pacientes, ¿no? Este, ya que dentro de las reacciones adversas de fármacos antituberculosos incluyen dos presentaciones clínicas, ¿no? La hepatitis medicamentosa y la eritrodermia, ¿no? La hepatitis medicamentosa, bueno, se irá evaluando no solamente clínicamente ante la presencia de náuseas, vómito, ictericia, sino también ante el aumento de transaminasas o otros factores de la función o del hepatograma. Y la eritrodermia, bueno, a través del examen físico. Factores de riesgo para el desarrollo de RAFA, tenemos desnutrición, alcoholismo, hepatopatía, algún grado de inmunosupresión, VIH, embarazo puerperio, nefropatía, diabetes, tuberculosis avanzada, donde ya recibió el tratamiento específico durante mucho tiempo el paciente, uso concomitante de otros fármacos, es por eso que los pacientes con VIH más tuberculosis tienen mayor riesgo de desarrollar RAFA, tratamiento irregular y antecedentes de haber presentado RAFA antes, ¿no? Prevención, bueno, lo que puede disminuir el riesgo de presentar reacción adversa a fármacos antituberculosos, obviamente primero una historia clínica completa para evaluar interacciones con otros fármacos que pueda tomar el paciente. Ajustar, es por eso importante ajustar la dosis según peso y obviamente si el paciente va bajando de peso se tendrá que ir reduciendo la dosis. Educación del paciente y la familia, observación directa del tratamiento, notificación y control temprano de los síntomas. Para el diagnóstico de RAFA es importante identificar el patrón clínico y de esa manera nos va a permitir manejar justamente y evaluar de manera oportuna en qué momento suspender el tratamiento.
no suspenderlo antes de tiempo, porque si lo suspendemos antes de tiempo, bueno, te estamos tratando de la reacción adversa, pero la tuberculosis va a seguir avanzando. Entonces, por eso hay que buscar un punto en el cual este, la suspensión sea justificada, ¿no? Desde el punto de vista de la hepatopatía y compromiso digestivo, bueno, tenemos la isoniazida, rifampicina y la piracinamida que me pueden desarrollar hepatitis medicamentosa. La piracinamida está asociada también con hiperuricemia y artralgias y la gastritis que puede estar asociada a varios de estos fármacos. El compromiso neurológico y sensorial, bueno, la isoniazida va asociado a neuropatía periférica, el etambutol va asociado a neuritis óptica, los aminoglucósidos que son bastante ototóxicos, la cicloserina que puede ir asociada a depresión, psicosis y convulsiones, y a nivel de piel, riñones y otros, bueno, tenemos desarrollo de exantema o hipersensibilidad, síndrome de Steven-Johnson, los aminoglucósidos y el etambutol que van asociados a nefrotoxicidad que también pueden presentar también manifestaciones cutáneas, y la etionamida que puede ir asociada a hipotiroidismo. El manejo, bueno, en el caso del Rafa leve, notificación. En ambos es importante la notificación al programa de tuberculosis, verificar la dosis, ¿no? Tal vez será suficiente ajustando la dosis, disminuyendo la dosis si ha habido reducción de peso o suspender uno y no todo el tratamiento específico de acuerdo a al hepatograma del paciente. Valorar diariamente hasta la resolución. Tratamiento sintomático, si es que es posible antes de suspender el tratamiento específico. Y si persisten las manifestaciones de las reacciones adversas o empeoran, bueno, se tendrá que suspender y referir. Y en el caso de Rafa grave, bueno, se tendrá que suspender fármacos sospechosos de reacción adversa, referir a segundo o tercer nivel, tiene un manejo multidisciplinario, gastroenterólogo, neumólogo, infectólogo, epidemiólogo, notificación inmediata para la red, ¿no? Y se tendrá que reconstruir el esquema de acuerdo justamente a la al fármaco al cual esté presentando las reacciones adversas. Bueno, algunos esquemas modificados, ¿no? Que para preservar justamente la potencia terapéutica. Bueno, se van a hacer algunas modificaciones especiales. Lo que hay que tomar en cuenta entonces para los pacientes con tuberculosis, que debemos recordar, ¿ya? Pensar en tuberculosis ante todo paciente con tos crónica igual o mayor a 2 semanas asociado a síntomas constitucionales. ¿Qué son síntomas constitucionales? Pérdida de peso, astenia, dinamia, hiporexia. Solicitar bacteriología, ya que la imagen por sí sola no confirma y hemos visto que los patrones pueden ser variables de acuerdo al estadio clínico del paciente. Inclusive en el paciente con VIH no hay un patrón clásico y la radiografía puede parecer incipiente. Es útil, ¿no? Entonces hay que pedir cultivo para Mycobacterium, ¿no? Es útil también el estudio molecular si lo tenemos a mano para evaluar la resistencia a rifampicina. Entonces el cultivo y la determinación de la sensibilidad son clave justamente para evaluar de manera temprana el riesgo que tiene el paciente de desarrollar resistencia a rifampicina, desarrollar en multidrogoresistencia o de ser una TB-XDR. En cuanto al tratamiento, bueno, ya sabemos el esquema clásico para la TB sensible, para la mujer embarazada, para el paciente con VIH y para el paciente con hepatopatías, ya, pero con TB sensible. El clásico, 6 meses de tratamiento, 2 meses de fase intensiva, 4 meses de fase de continuación. La primera fase de 2 meses con los cuatro fármacos, isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Y la fase de continuación de 4 meses solamente con dos fármacos, isoniazida, rifampicina. Si el paciente tiene algún grado de resistencia, bueno, se tendrá que usar fármacos de segunda línea que ya los hemos visto previamente. En los casos de meningitis tuberculosa, tuberculosis osteoarticular y tuberculosis asociada a silicosis, bueno, este tratamiento de 6 meses pasa a ser de 12 meses. En el caso del embarazo, tratar de evitar la streptomicina por su riesgo de ototoxicidad fetal, además de su riesgo de nefrotoxicidad. Y bueno, los pacientes resistentes y los pacientes RAFA los tendremos que referir a un segundo o tercer nivel justamente para que sean manejados por el comité de manejo de tuberculosis según la norma nacional.
Ya. Bueno, eso es todo por ahora. Recuerden que vamos a repasar este mismo tema de manera presencial en el aula el día martes, ¿no? Disculpen la hora, pero es el momento en el que estoy menos ocupadito, así que les voy a enviar la grabación. Hasta luego.